¿Qué tal, queridos amigos? Sigue la controversia. La controversia entre el presidente de la República y el Congreso contra la Suprema Corte de Justicia. Dicen que es un problema de división de poderes, de la autonomía entre los poderes de la Unión. Pero bien sabemos que en nuestro país el presidencialismo ha tenido siempre ventaja por cuanto a que ha dominado al Congreso de la Unión. Incluso en las épocas en las que no era mayoría. Ahora, con una mayoría bastante holgada, el presidente de la República puede enfrentar algunas de las andanadas que vienen de fuera. En este caso, la famosa ley de remuneraciones ha dado como consecuencia una serie de dislates, de posiciones políticas, de amagos, que no tienen nada que ver con los intereses colectivos, con los intereses de la nación. Tienen que ver con lo que ganan, los centavos que ganan los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, que ya están más descalificados que los diputados, legisladores, senadores de otros tiempos. Ahora están comenzando también a llevarse una buena cantidad de críticas quienes están ejerciendo el papel de parlamentarios, pero que no alcanzan a medir ni sus facultades, ni sobre todo las consecuencias de aplicar estas facultades a la vida institucional del país. Claro, se debe y puede proceder contra el Poder Judicial y sobre todo contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que ha dado muestras este último de franca parcialidad en contra de los designios democráticos que nuestro país quiere. El escándalo de Puebla es suficiente para ponerle sellos de mercenarios a varios de los magistrados que concurrieron a la sesión en la que se validó el fraude electoral para gobernador de Puebla. Digo para gobernador porque es claro que va a gobernar no es la señora Marta Erika Alonso, sino Rafael Moreno Valle, quien por cierto se puso de pechito al querer defender la postura de su partido en el sentido de no modificar la cláusula que impedía a Paco Ignacio Taibolt II ejercer unas funciones en cultura, en el Fondo de Cultura Económica. Pero resulta que todo se pudo, se sobrellevó el asunto, pero Moreno Valle, cuando defendió la causa, dijo que debían ser respetuosos de las instituciones y le respondieron los de Morena, diciéndole que debería comenzar en su casa por respetar a las instituciones y no corromperlas para modificar la voluntad política de los poblanos. Ahí el cacique guardó silencio. No hay políticos en este momento, aunque parezca increíble, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia, no tiene los tamaños políticos para tratar de enderezar la nave y por eso le pusieron dos subsecretarios que despachan directamente con el presidente, entre ellos Alejandro Encinas, y no lo hacen respecto a la secretaria de Gobernación, que debiera ser realmente quien condujera los designios políticos internos de nuestro país. Pero algo más, si hay una controversia respecto a la cuestión de los dineros de los magistrados, los jueces y ministros, me pregunto, ¿qué espera Olga Sánchez Cordero para demostrar su lealtad, su fidelidad a la cuarta transformación de la República? Porque sería muy lógico que alguien que está recibiendo todavía una pensión por parte de la Suprema Corte de Justicia, aproximadamente de 258,000 pesos mensuales, pudiera decir, mientras yo esté en funciones de secretaria de Gobernación, por dignidad y porque así lo decretan las leyes, debo apartarme de mi pensión y cobrar únicamente lo que se me designe como miembro del gabinete presidencial. Pero hay otro personaje que puede hacer lo mismo, Genaro Góngora Pimentel, quien fue incluso presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una etapa en que la Suprema Corte de Justicia, hay que decirlo, se dignificó por la evidente imparcialidad de este personaje, que por cierto
fue novelado en algún momento por mi amigo Eduardo Juchín, en donde se ponía ahí en claro que podría ser presidente de la República como estaban dadas las leyes en aquel entonces, hace algunos años. Lamentablemente, parece que tanto doña Olga como don Genaro se han olvidado de los viejos tiempos y siguen cobrando su pensión y no han dicho una sola palabra acerca de esta disputa que no tiene que ver con los intereses del colectivo, salvo, obviamente, lo que se refiere a subir las erogaciones y mancillar así el patrimonio de todos los mexicanos. Pero no han hablado ni doña Olga ni don Genaro. Ellos serían y deberían ser las puntas de lanza para que cambiaran las cosas, para que los ministros actuales cedieran en sus pretensiones, para que pudiera México tener la seguridad de que el Poder Judicial no está condicionado al dinero, sino únicamente a la justicia. Y un elemento elemental de la justicia es la igualdad. No puede haber salarios tan desiguales en un país en donde estas desigualdades han causado graves trastornos sociales. Ser desigual en los salarios entre los funcionarios públicos es también causar una brecha y causar también un estigma que puede provocar reacciones muy fuertes tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. El Congreso puede, en un momento dado, cambiar el marco jurídico de la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo en 1995 Ernesto Zedillo. Hay un antecedente claro de ello. O bien, puede también llamar a cuentas a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, porque es visiblemente notorio que no actuaron con imparcialidad ante el cúmulo de pruebas presentados para demostrar que la elección en Puebla fue absolutamente fraudulenta. No se vale, señor presidente López Obrador, decir que la decisión del tribunal fue antidemocrática y desafortunada. No, esto no lo puede admitir un presidente de la República. Recuerde usted que por encima de la ley, solo hay un elemento: la justicia. Por encima de la ley está la justicia. Entonces, si la ley es amparo de sinvergüenzas, debe prevalecer la justicia. Digámoslo con cero cobardía.